Voy a invitarle, mis hermanos, a que busque usted la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, como bien mencionaba Eleazar. En el capítulo 9 leeremos los versículos del 11 al 15. Búsquelo usted mientras yo saco esto, porque creo que me incomoda más que... Ahí sí. Hebreos 9, leeremos desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Tenemos proyección. Voy a leerlo en la versión de las Américas, así que bien. Procedo a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor bendiga la lectura de esta su santa palabra. Voy a invitarle, mis hermanos, a que podamos inclinar nuestros rostros en esta tarde para orar al Señor por la predicación de esta su palabra. Oramos en presencia del Señor. Padre celestial, Señor, grande eres tú y grande es tu bondad por sobre todos nosotros, Señor. Nos reunimos en esta tarde sin ser nadie, Señor, sin merecer nada, sin haber ganado nada, sino que simplemente por pura gracia y misericordia tuya nos encontramos en este lugar y rogamos nuevamente tu asistencia en esta hora, Señor. Sin ti nada somos, sin ti no habríamos llegado hasta aquí y sin ti, Señor, tampoco podemos seguir avanzando si tú no vas con nosotros. Por lo que te pedimos que nos asistas en esta hora con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que la escriba en las tablas de nuestro corazón y para que podamos vivirla, Señor. Dame de tu gracia, Padre Celestial, para poder expresarme con claridad y a mis hermanos también darles atención para que puedan recibir lo que tú quieras comunicarles, Señor. Te necesitamos, Señor, desesperadamente y te rogamos estas cosas en esta hora por Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Me corrijo, mis hermanos, era hasta el 14, pero aquí en mis apuntes lo copié hasta el 15, entonces dudé. Pero lo revisé y sí, es hasta el 14, entonces rebobinamos el 15, olvídelo, no voy a hablar del 15. Va a quedar para la tarea de nuestro hermano Daniel el día domingo. Bien, mis hermanos, seguimos en el libro de Hebreo, un libro maravilloso que nos ha venido hablando el Señor, que nos ha venido enseñando. Y para poder hablar de estos versículos siempre me gusta hacer un resumen o contextualizar nuevamente de lo que venimos hablando. A la luz de este capítulo 9, tenemos que recordar que en los primeros 10 versículos que ya nuestros hermanos han tomado, el autor está presentando lo que el tabernáculo terrenal implica.
Sí, recordamos, ¿cierto? Y sabemos que el Señor mandó a construirse un tabernáculo cuando estaban en el desierto, le mostró un modelo a Moisés y Moisés tomó todas esas instrucciones y lo hicieron. Los materiales, las medidas, los oficios, los sacrificios, mi hermano. Nosotros encontramos todos estos rituales de purificación y también toda la construcción del tabernáculo, al menos en 3 libros del Antiguo Testamento que son Éxodo, Números y Levítico. Encontramos todas estas cosas. Entonces, aquí, mis hermanos, tenemos que tener en consideración que el autor de Hebreos lo que está haciendo es poner estas cosas, todo esto antiguo, toda esta ley, todo el Antiguo Testamento, en contraste con Cristo. ¿Sí? Ni siquiera podría decirle con el Nuevo Testamento como tal, no, porque el enfoque del autor es Cristo. Cristo es el enfoque. El autor viene desde los primeros capítulos comparándolo con los ángeles, con Moisés, comparándolo con los antiguos pactos, con los sacrificios, y ahora lo viene y lo compara con el tabernáculo. Entonces, para entender también esto, estas porciones que estamos hablando, también debemos recordar que estamos en medio de una gran sección del libro de Hebreos, que lo que busca, como le digo, es hablar de lo perfecto que es el sacrificio de Cristo para nuestra vida. ¿Sí? Si nosotros, mire, si mis hermanos de proyección me pueden acompañar, nosotros estamos en una gran sección que comienza en el capítulo 4, del versículo 14 hasta el 16, y termina en el capítulo 10. De tal manera que si usted, por ejemplo, lee estos 2 versículos que yo le estoy diciendo, usted se va a dar cuenta de que la idea, el autor la introduce en el capítulo 4, deja este gran contenido hasta el capítulo 6 y la retoma de nuevo en el 10. Mire, fíjese, vamos a leer en el 4:14 hasta el 16 y después leeremos Hebreos 10, el verso 19. Y vea usted la comparación, lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que tengo aquí a mano. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde lo que leímos. Ahora mire, vámonos al 10, el versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ve el paralelismo que hay? Que toma las 2 ideas, el autor en el capítulo 4 lo introduce y él se dedica a explicar por qué él habla de Jesús como el sumo sacerdote, de Jesús como superior a los ángeles, de Jesús como superior a toda la ley ceremonial judía, y en el versículo 10 concluye retomando de nuevo esta idea. Así que dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, y lo retoma, acerquémonos con confianza. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, vamos a los versículos que me tocan, y en esta ocasión quiero dedicar una porción de la predicación a hablar acerca de lo que esto implica, de lo que el autor de Hebreos está hablando, pero quiero dedicar otra parte que quizá más importante, fundamentada en esta primera, en hablar de la implicancia de esto para nosotros. Porque pudiese parecer, al abordar todo esto, al abordar el tema de los sacrificios, del sacerdocio, del pecado, del tabernáculo, siento yo, a mí me pasa por lo menos, de que es difícil aterrizarlo hoy en día a nosotros. Porque aquí el autor lo que está haciendo es decirle, no, ya no es necesario más sacrificios porque tenemos a Cristo. Y nosotros nunca hemos practicado sacrificios. ¿Entienden? Nunca no estamos en esta transición que los lectores de la carta de Hebreos están sufriendo, porque ellos estaban en el tiempo de que los sacrificios se seguían ofreciendo continuamente en el templo. Sin embargo, ellos fueron predicados y convertidos a la fe de Cristo y por ende ya no tienen que seguirlos ofreciendo.
Entonces es un cambio en su forma de adoración, en su forma de vivir su fe. Y para nosotros no es tan así, a nosotros ya, desde ya se nos presentó Cristo. Entonces por eso yo encuentro que es un poco complejo para uno poder aterrizar estas enseñanzas. Pero ya va a ver que lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. El capítulo 11 comienza, pero estando ya presente Cristo. Y este es uno de los peros gloriosos que tiene la Escritura, en la cual hablando de estas cosas terrenales, de lo que hay del tabernáculo, del arca del pacto, del lugar santo, santísimo, del atrio, de los sacrificios, introduce y viene y dice, pero. Eso estaba establecido, Dios lo mandó, Dios estableció que esto se hiciese de esa manera. Pero, dice el autor, y el pero abiertamente indica una contraposición, o sea, viene a apuntarnos a una idea diferente. Cada vez que usted está hablando y usted dice pero, hay un autor que dice, alguien que escuché, no recuerdo qué es lo que es, pero dice que el pero es como que anula todo lo demás. Si yo le digo, no, mi hermano, es que usted, yo lo encuentro muy buena persona, muy lindo, muy educado, pero usted sabe qué es lo que viene, que vengo con una idea contraria a lo que le vengo a hablar. No, que usted es muy simpático, pero no, porque viene otra cosa. Entonces aquí el autor lo que está haciendo es el énfasis de esto mismo, es decir, sí, está establecido el sacerdocio, el tabernáculo, todas estas cosas antiguas, pero estando presente ya Cristo, todo esto ya deja de ser. Y este deja de ser es hermoso porque no es únicamente que, no es que el autor, o sea, que el Señor con Cristo venga y borra todo lo anterior y dice empecemos con una cosa nueva, con algo distinto, algo diferente, no, sino que Cristo, lo que quiere decir el autor es que es el cumplimiento de todo lo anterior. Todo el Antiguo Testamento, y es lo que ha venido diciendo en los capítulos anteriores, eran sombras y figuras de lo que había de venir. Y esto queda ejemplificado en el capítulo 8, y mire cómo lo toma el autor, que debido a la construcción del tabernáculo, él dice en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Se da cuenta? O sea, el autor está diciendo, miren, el mismo tabernáculo está dando luces de que el tabernáculo es como una primera parte. Es el prototipo, no es lo final. Es una primera versión, no es la versión final de lo que queremos hablar. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, y aquí introduce ante nosotros esta realidad de ahora la venida de Cristo. Y Juan Calvino, en su comentario sobre el libro de Hebreos, lo expone de la siguiente forma, dice, el autor coloca ahora delante de nosotros la realidad de las cosas bajo la ley, para que veamos a través de ellas la realidad misma. Pues quien cree que las cosas representadas bajo la ley han sido verdaderamente encontradas en Cristo, ya no se apegará más a las sombras, sino que acogerá con beneplácito la sustancia y la legítima realidad. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba aquí a los judíos, a estos cristianos judíos que estaban sufriendo esta persecución, que estaban sufriendo esta tentación de volver atrás? Ellos en el Antiguo Testamento tenían la foto de Cristo. Sí, tenían una foto un poco borrosa, algo que a lo mejor había que apuntarla hacia el sol para poder mirarlo, pero algo se miraba la figura, se distinguía la silueta. ¿Y qué pasó? Que de repente apareció Cristo y ellos miraban la foto y decían, no, mejor me quedo con la foto. Mejor me quedo con el retrato que tengo, no con lo que está representando. En el ejemplo, nuestro hermano Jaime Ríos en su momento entregó un ejemplo con mis suegros, con el hermano Juan Carlos y la hermana Evelyn, y le decía, imagínese si el hermano Juan Carlos se va por un mes fuera de la casa, al mes cuando él vuelva, y la hermana Evelyn dice que durante ese mes tiene una foto de él y la está mirando, y lo anhela y lo echa de menos, y después cuando él llega, aquí lo que le pasa a los judíos es como que la hermana Evelyn ve la foto y lo ve llegar,
Dice, me quedo con la foto mejor. Y le cierra la puerta. ¿Me entiendes? Deja atrás lo que viene. O sea, no es que sean cosas distintas, sino que Cristo viene a ser el cumplimiento de todo lo anterior. Y eso es lo que el autor del Hebreo les quiere mencionar. Le está tratando de decir que no lo está llevando a una religión nueva, sino que lo está llevando a aquello que se prometió, al cumplimiento. Aquí, mis hermanos, el hecho de que él incluso ocupe la palabra Cristo, que es la palabra Mesías, indica que él está apuntando a este cumplimiento, porque lo que fue prometido fue el Cristo, ¿sí? El Mesías. En otras partes de la carta, el autor se refiere a Jesús o como el Hijo, ¿me entienden? Pero cuando ocupa estas palabras, las ocupa en otros contextos. Cuando habla de el Hijo, autores comentan que es para referirse a su eternidad. Lo que dice en el principio, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces anteriormente por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Cuando habla de Jesús, quiere hablar de su humanidad, de que Él fue humano. Pero cuando lo menciona como Cristo es porque lo habla como el Mesías, como lo que fue prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso dice, pero estando ya presente Cristo, todo lo anterior ya queda cumplido, ya no es necesario. Y aquí contrasta, mis hermanos, esta realidad que Cristo trae, que es este tabernáculo celestial. Y lo contrasta con el terrenal. Mire, si leemos los versos 11 y 12, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces aquí ocupa varios contrastes del tabernáculo y del sacrificio de Cristo. Primero, menciona que el tabernáculo terrenal era limitado, pequeño. Porque dice, el tabernáculo celestial es más amplio. Todos tienen cabida. Pasaba en el Antiguo Testamento de que a causa de la pequeñez del tabernáculo no podían entrar, no caía todo el pueblo adentro en el atrio, que era donde podían estar, sino que muchos quedaban afuera. Sin embargo, todos tienen cabida. También dice que es más perfecto. Y esta forma de referirse, el autor la ocupa también de nuevo, y a mí me parece curiosa, porque es entretenido hablar como de algo más perfecto. Porque ¿cómo puede algo perfecto, viene algo y es más perfecto? Es como lo perfecto ya es lo mejor, se supone. Pero aquí el autor, cuando ocupa esta referencia, de la misma forma que la ocupa más adelante con Caín y Abel, ¿no? Que dice que Abel por la fe presentó una más perfecta ofrenda, algo mejor. O sea, no quiere decir que la ofrenda de Caín hubiese estado mala, como se nos ha explicado, sino que la de Abel era superior, era mucho mejor y cumplía lo que se pedía. Y aquí, mis hermanos, esta idea es la misma. El tabernáculo terrenal era perfecto porque era perfecto para lo que fue creado, cumplía la función. Nunca estuvo diseñado para quitar el pecado del mundo. Los sacrificios primeros y esa sangre que se derramaba nunca limpiaban la conciencia de quienes iban, no transformaban su naturaleza. Y no es que fuese defectuoso en ese sentido, sino que funcionaba para lo que fue establecido. Pero sin embargo, este tabernáculo nuevo es más perfecto, es mucho mejor porque no es una limpieza temporal, sino que es eterna. No hay que hacer muchos sacrificios, sino que uno solo, una vez y para siempre. Entonces se fija cómo va introduciendo el autor estas cosas. Después dice que este tabernáculo no es de esta creación, en contraste con el anterior, hecho de manos. No, no es de esta creación, es celestial, no hecho de mano humana. También la sangre que se derramaba, menciona antes, la sangre de machos cabríos y de becerros. Y aquí se menciona la sangre de Cristo, una sangre perfecta, una sangre sin mancha, una inmaculada, preparada, como leía un comentarista, dice, durante 33 años Cristo guardó su sangre para ser ofrecida perfectamente ahí en la cruz. En el antiguo tabernáculo también se ofrecían sacrificios continuos. Todos los días, mis hermanos, había que estar ofreciendo sacrificios. Una vez cada año había que estar haciendo el día de la expiación.
Y sin embargo, Cristo cuando viene, hace un sacrificio una vez y para siempre. No muchos, no continuamente. Cristo murió una sola vez y para siempre. Y hay una historia maravillosa referente a esto, que una vez a Paul Washer él cuenta en una anécdota que él haciendo clases, alguien con una actitud muy contraria a la fe cristiana quiso tomarlo por sorpresa o quiso desacreditar el sacrificio de Cristo y le dijo que cómo era posible, cómo podía un solo sacrificio de un hombre salvar la vida de muchos hombres, de millones, de miles de millones de hombres, si él había muerto solo uno. Y Paul Washer le contestó y dice, porque ese uno que murió tiene más valor que todo el universo entero. El Hijo de Dios, mis hermanos, tiene un valor incalculable, incomprensible, inalcanzable, que es capaz y alcanza, mis hermanos, y sobrepasa todo lo necesario para la salvación. Imagínense que yo ya pienso en mi vida, pienso en mis pecados, en mis errores que he cometido hasta ahora, y pienso en todo lo que me queda por vivir y los errores que cometo y cometeré, y Cristo, ese sacrificio, ya es perfecto para eso. Y también en su vida, y en la vida de todos los que han creído en Cristo, y de todos los que creerán, un sacrificio una vez y para siempre. Y termina estos versículos, el versículo 12, hablando de cómo el antiguo tabernáculo y los antiguos sacrificios proveían una purificación temporal. Sin embargo, una redención eterna. Eterna, mis hermanos. Esto es el mejor sacrificio que encontramos. Y el autor profundiza esto, lo sigue hablando y introduce un cuestionamiento, una pregunta retórica en los versículos 13 y 14, que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Dice, si lo antiguo funcionaba, lo antiguo era estos sacrificios, y aquí, mis hermanos, estos sacrificios de sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de las becerras, son rituales del Antiguo Testamento que se ocupaban para purificación en determinados casos. Tenían que ver con el día de la expiación, tenían que ver con leyes que el Señor había entregado en el Antiguo Testamento, como por ejemplo de que no se podía tocar a alguien muerto, sino esa persona era inmunda por 7 días. Pero no quiero profundizar en eso, sino que donde quiero apuntar y mencionar de esto es que esos sacrificios eran los establecidos para ser aceptos delante del Señor. Ese era el fin. Si usted, mi hermano, quería estar en paz con el Señor, usted compraba su becerro, ¿cierto? Llevaba su sacrificio sin mancha, sin defecto, sin deformidad, y lo presentaba para el sacrificio, y así usted obtenía ese perdón del Señor. ¿Por qué? Porque era el sacrificio, usted le transfería los pecados, y ese sacrificio moría y usted era limpiado. Y aquí, mis hermanos, ¿pero qué dice? Esta purificación es temporal. No limpiaba la conciencia, no transformaba usted, no transformaba la vida de aquel que iba en busca de ese perdón, sino que era algo pasajero. Y era necesario estar continuamente ofreciendo sacrificios. Porque esa sangre, mi hermano, si bien es cierto, cumplía el requisito, cumplía el mandamiento, pero no purificaba la conciencia. No transformaba a aquellos que se acercaban por estos sacrificios. Y aquí nuevamente volvemos a esta sombra y figura, porque estos sacrificios no funcionaban, porque eran figura, eran señal del sacrificio que iba a venir. Eran una representación, apuntaban a un sacrificio más perfecto, pero no servían estos sacrificios para la purificación total. Por eso continuamente había que estarlo ofreciendo, continuamente el sacerdote estaba ejerciendo en el tabernáculo, estaba entregando estos sacrificios, estaba matando estos animales que se traían, porque cada sacrificio que se hacía tenía un efecto temporal.
aquel que iba, salía de la tienda, volvía a pecar, volvía a codiciar, a irarse, a enojarse, a matar a algún hermano, ya sea por accidente o no, volvía a caer en pecado. Volvía a caer delante de él. Sin embargo, el sacrificio de Cristo tiene connotaciones que son celestiales y perfectas. Tan perfectas, mi hermano, y perdona que lo recalque tanto, pero a mí me impresiona el hecho de que los miles de sacrificios que se hacían continuamente fueran reemplazados por uno solo. Un solo sacrificio. Muchos, imagínense todos los animales que murieron, todos los sumos sacerdotes que pasaron. Yo lo comenté en una predicación anterior, hubieron cerca de 83, si no mal recuerdo, sacerdotes desde que se estableció el sacerdocio, el sumo sacerdocio, hasta el último. Imagínense cuántos años vivían cada uno de esos sacerdotes, cuántos sacrificios hacían diariamente, cuánto en el periodo de tiempo que se hicieron. Y sin embargo, Cristo viene y con un solo sacrificio hace perfecto una vez y para siempre a los santificados. Este sacrificio, mis hermanos, tiene la diferencia de que es por la sangre de Cristo, no una sangre animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Es, mis hermanos, un sacrificio espiritual, no es algo externo, dice, mediante el Espíritu eterno. Tal como todo lo que el Señor hizo no fue obligado, no fue contorsionado, sino que fue voluntariamente. Él se ofreció a sí mismo. Él le dijo al César, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y por mí mismo la vuelvo a tomar. Sin mancha, mi hermano, sin falta alguna. Este sacrificio fue perfecto y tan perfecto, mi hermano, que la limpieza no fue solamente una limpieza externa, sino que penetró hasta lo profundo del interior del ser humano. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí, mi hermano, en este tema de la conciencia y de esta limpieza, es donde finalmente quiero aterrizar esto a nosotros, porque venimos hablando de este reemplazo de estos sacrificios, de que estos sacrificios no servían, pero como lo mencionaba al principio, nosotros no hacemos sacrificio, por ende a nosotros quizás nos cuesta un poco más ver qué es lo que se está reemplazando, qué es lo que realmente, cómo aplicamos esto para nosotros, para nuestra vida. Y me gustaría partir hablando, tomar el tema de la conciencia, mi hermano. Porque dice, limpiará vuestras conciencias. La conciencia, mi hermano, es realmente lo que nos da testimonio, lo que nos acusa de nuestro pecado, lo que nos guía, lo que realmente nos permite guiarnos en esta vida, y es lo que nos da conocimiento de nosotros mismos, de lo que somos. Es la conciencia, por ejemplo, la que nos lleva a preguntarnos qué hacemos aquí. La que a filósofos o a seres humanos que de pensar más profundo dicen, bueno, ¿y cuál es el propósito de la humanidad? ¿Cuál es el propósito de que el ser hombre existe, de que el ser humano exista? Es lo que nos distingue de los animales. ¿Sí? Nosotros somos conscientes de que existimos, de que vivimos, de que hay algo detrás, e incluso la conciencia es un argumento utilizado de que es parte de la revelación de Dios para el hombre. Si hay un argumento de que Dios existe, está en la conciencia de los seres humanos. Porque el ser humano de por sí sabe, siente, presiente de que hay algo más detrás. La palabra lo menciona, dice que Él puso eternidad en el corazón de ellos. Por ende, esta conciencia, mi hermano, en el hombre pecador es una conciencia que está muerta. Es una conciencia que no sirve más que únicamente va a servir después en el día del juicio final, para que cada hombre sea condenado, porque dice el apóstol Pablo en Romanos, dice que los que no tienen ley son ley para sí mismos. Dice, porque sabiendo eso, el hacerlo bueno no lo hacen, a pesar de que nunca se le haya predicado de Cristo, de que no se haya hablado quizás de los 10 mandamientos, de que a lo mejor usted en su niñez nos haya instruido de esa manera, sin embargo sabemos lo que es bueno y lo que es malo.
Pero sin embargo la conciencia no pesa nada en un pecador, porque aún teniéndola y sabiendo lo que es malo, lo hace sin problema. ¿Sí? Por eso la conciencia en el pecador simplemente sirve como para saber que algo malo vamos a hacer, se va a realizar, pero sin embargo se realiza de igual manera. Aquel que tiene que mentir para alcanzar algo y que lo hace frecuentemente lo va a hacer, aunque la conciencia él sepa que es malo. Aquel que roba, aquel que mata, aquel que viola, la conciencia está ahí, saben que eso es malo, pero sin embargo no los detiene, no los lleva a otra cosa. Pero en el Hijo del Señor, esa conciencia el Señor le da vida y le da peso. De manera que es ahora nuestra conciencia una herramienta del Señor que viene y nos recuerda su ley, y realmente tenemos ese sentir ahora de las cosas que no debemos hacer, y es la que nos ayuda a conducirnos en la verdad del Señor. Sí, porque si usted lo piensa, si usted lo analiza, cuando Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué era lo que estaba muerto? Si nuestro ser, nosotros, usted cuando se convirtió al Señor, cuando renació, ninguna célula, mi hermano, de su ser biológico cambió. No le salió ningún otro dedo, que no habría sido malo para algunos. No le cambió ningún color de pelo, no creció ni bajó su estatura. Biológicamente nada le sucedió. Porque hablamos de un renacimiento espiritual. El espíritu dentro de nosotros estábamos muertos dentro, de manera que esta conciencia muerta también junto con nuestra parte espiritual no nos guiaba a hacer lo bueno. Sin embargo, por ese sacrificio el Señor nos dio vida. Nos dio vida, de manera que ahora nuestros ojos se abrieron y nuestra conciencia es tal que somos conscientes de nuestro pecado. Aquel que ha nacido de nuevo es consciente de lo que es consciente de su incredulidad, de su maldad. Es consciente de lo que ha hecho. Y hoy podemos decir incluso que somos tan conscientes de nuestro pecado, de que aún hay cosas buenas que hacemos, pero que en nuestro corazón sabemos que hubo pecado muchas veces detrás. Que hicimos alguna obra de caridad o algo bueno, pero nuestra conciencia acusa la soberbia, el ego, de que quizás fui dadivoso, aporté a alguien, ayudé a algún hermano, lo que necesidad lo ayudé, pero viene mi ego detrás y me dice, soy bueno. Y mi conciencia viene y me dice, no, no eres bueno. Eso es ego. Entonces la conciencia se despierta y nos acusa y somos conscientes de nuestra maldad. Y también, mis hermanos, somos conscientes de que no somos capaces de aquí en adelante de tampoco producir nada bueno. Si hay algo que piensa el incrédulo, el que no conoce a Dios, es que es bueno. Es que él mismo es una buena persona. Aun cuando esa conciencia lo acusa muchas veces, tapamos y el ser humano en su naturaleza acalla la conciencia mediante las obras buenas, como esto de la buena obra del día, de que sí, no soy tan bueno, pero hay otros peores, no soy tan malo. Pero sin embargo nosotros como hijos del Señor sabemos aún de que hemos sido regenerados, de que aquí en adelante tampoco podemos sostenernos por nosotros, de que nada podemos hacer para llegar al Señor, de que nada podemos hacer para agradarle. Y una conciencia, mis hermanos, con culpa a causa del pecado, es algo que nos aleja del Señor. Nosotros ahora que somos conscientes de nuestro pecado, si tenemos pecado, esa misma conciencia, mis hermanos, nos hace alejarnos, porque nos hace pensar que no somos dignos, que no somos buenos, que no podemos venir aquí a este lugar. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Si miren lo que soy, miren lo que hice. A veces nuestra propia conciencia viene y nos dice, no, qué hipócrita. Sin embargo, el sacrificio de Cristo viene justamente para limpiar nuestras conciencias de estas obras muertas. ¿Qué son estas obras muertas? Estas obras que pensamos ahora en nuestro corto entendimiento que son para salvación,
Que puedo estar en la iglesia, que puedo llegar, o estas obras, o las mismas obras muertas que son todo lo que nace en nuestro ser, que incluyen nuestro pecado y nuestra maldad. Porque el hecho de pensar, por ejemplo, de que venir a la iglesia me va a salvar también es una obra muerta para justificación. Pero también el hecho de mentir, de robar, de encontrarme con mi pecado, también son obras muertas que en mi conciencia me acusan. Eso, mis hermanos, fue lo que le pasó, por ejemplo, a Adán y Eva. Usted los ve en el huerto, ellos pecaron, ¿y qué fue lo que hicieron? Se escondieron de Dios. Habían pecado. Y sin embargo, Adán no viene a Dios y le dice, Señor, ¿sabes qué? Pequé. No, él se esconde. Dios le pregunta, ¿dónde están? Y se habían escondido de él, porque el pecado en la conciencia lo que hace es apartarnos. Porque nos damos cuenta de nuestra indignidad, de esas obras muertas. Sin embargo, Cristo viene a limpiar esa conciencia, de modo que podamos entrar a este lugar libremente. Mi hermano, y es algo maravilloso lo que hace, ese peso de culpa que uno tiene, el sacrificio de Cristo lo limpia porque te dice, no, ese pecado está perdonado. Porque uno pide perdón y el pecado está. En Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Y Pablo, mis hermanos, es algo maravilloso ver cómo él, a pesar de lo que él hizo, de lo que él fue, de lo que él vivió, su conciencia estaba limpia. Él recordaba su pecado, pero su pecado no venía a él como culpa. Su pecado venía a él para recordarle la gracia del Señor, la soberanía de él, la bondad de él. Y cuando él menciona el pecado que él tenía, lo hace para exaltar al Señor y su gracia, no únicamente para traer culpa sobre él. Él en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3, si mi hermano lo puede mostrar, dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Solo en ese verso, fíjese, con limpia conciencia. Alguien podría haber venido y decirle a Pablo, pero Pablo, qué cara dura. Disculpe la expresión, pero Pablo, ¿cuánta gente no perseguiste? ¿Cuántos no arrastraste? El mismo Esteban murió delante de él con la aprobación de él. Pero el sacrificio de Cristo limpia la conciencia. Decir que esa culpa ya no es suya porque esa culpa fue cargada en Cristo. Y no solamente de los pecados pasados limpia la culpa de nuestra conciencia, sino que hacia el futuro también de lo que viene. Porque todo lo que vivimos también, ya no hay nada que no podamos hacernos para justificarnos, pero tampoco hay nada que podamos hacer para condenarnos. No hay condenación, mi hermano, para los que están en Cristo Jesús. Fue un sacrificio perfecto, perfecto, mis hermanos. Nuestra redención, mis hermanos, el perdón está asegurado por esa redención eterna y ese sacrificio perfecto. Y si hay algo, mi hermano, con lo que quiero que nos quedemos en esta hora es que ese sacrificio perfecto aplica también para nosotros y nos limpia nuestra conciencia. Si usted ha pecado, mi hermano, si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Si sentimos que no somos suficientes, es verdad, no lo somos, pero que eso no traiga culpa, sino que traiga en usted un mayor sentido de asombro de la gracia del Señor, de mirar cómo aún siendo incapaces, insuficientes, pecadores, habladores, murmuradores, mentirosos, desconfiados del Señor, aún así el Señor viene y nos dice que somos sus hijos. Y Él nos mira a través de Cristo y que estamos cubiertos en Cristo y nos dice, en ti tengo toda complacencia. Cuando pedimos perdón, una vez un expositor hablaba y decía, cuando pedimos perdón delante del Señor y miramos, alzamos nuestros ojos al cielo, no vemos la cara de un Dios enojado, sino que vemos a un Dios sonriente y amoroso que como un padre extiende sus brazos y dice, este es mi hijo, que estaba muerto y ahora ha resucitado, ha vuelto. Como el padre del hijo pródigo que recibe a ese hijo en sus brazos. No hay juicio, no hay condenación, sino que todo Cristo ya lo hizo perfecto.
perfecto, mi hermano, totalmente perfecto. Y quiero cerrar esta predicación, mi hermano, leyendo en Romanos 8, los versículos 33 y 34, en la versión de Reina Valera. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi hermano, que su conciencia no lo separe de la vida del Señor. Si ha pecado, que su conciencia no lo aleje, sino que el sacrificio de Cristo limpia nuestra conciencia, nuestra culpa. Pidiendo perdón a Cristo tenemos un perdón seguro y podemos recibirlos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ahora venir y servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo podemos acercarnos a Él confiadamente ante este trono de la gracia. Lo vuelvo a leer, mis hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos puede apuntar con el dedo? Si el mismo juez del universo entregó a su Hijo por rescate de nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Póngase en pie para que podamos orar al Señor por este maravilloso sacrificio. Padre Santo Celestial, Señor, nos quedamos sin palabras, Señor. Nuestro lenguaje es corto al tratar de expresar la gratitud que tenemos, al tratar de alabarte, al tratar, Señor, de magnificar este sacrificio perfecto. Somos cortos de mente, Señor, somos cortos de entendimiento. Y muchas veces con nuestra justicia somos más severos que tú mismo, Señor. Porque cuesta mucho más que nos perdonemos a nosotros mismos que la facilidad con la que tú entregas tu perdón, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestra soberbia. Perdónanos por nuestra conciencia pecaminosa, Señor, que muchas veces nos aleja de ti. Y te pedimos perdón a veces por un pecado una y otra vez, Señor, sin saber que en Cristo ese pecado ya está cubierto. Sin saber que ese sacrificio perfecto trajo redención eterna para todos los que están en Cristo. Tenemos redención eterna en ti, Señor. ¿Quién nos separará de ti? Nada, Señor. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Nadie nos puede condenar. Nadie nos puede apuntar con el dedo. Porque te tenemos a ti en los cielos y tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. Hoy nuevamente nos acercamos y apelamos a este sacrificio, a esta sangre perfecta, pura, para pedir perdón por nuestros pecados, Señor, para ser limpiado de nuestra maldad, entendiendo que fue un sacrificio una vez perfecto para siempre, Señor, y que aún hoy, 2000 años después, esa sangre sigue estando fresca, Señor, para lavar a aquellos que se acercan para limpiar sus pecados. Nos acercamos, Padre Celestial, con confianza. Hemos pecado, nos hemos equivocado y recibimos tu perdón en esta hora, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estas bondades. Permite que queden grabadas en nuestro corazón y que tu palabra, Señor, pueda hacer vida en nosotros, de que Satanás no nos venga, Señor, a susurrar y a culpar, Señor. Que podamos tener bien puesto el casco, Señor, el yelmo de nuestra salvación, para no escuchar, Padre Celestial, los susurros del enemigo cuando nos dice que somos hipócritas, Señor, que somos mentirosos, que no somos dignos de estar aquí. No, Señor, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo y su sacrificio perfecto, Señor, limpia mi conciencia. No por mí, no por algo que yo haya hecho, sino porque sé que este sacrificio ya pagó todo ahí en la cruz, Señor. Esa acta de los decretos que me era contraria fue clavada, Padre Celestial, fue anulada. Y ese sacrificio triunfó, Señor, sobre todas las potestades demoníacas, Señor, y aún sobre mi propio pecado. Y como dijo el autor de Hebreos, Padre Celestial, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Señor.
Somos libres, Padre Celestial. Somos libres de toda condenación en Cristo. Y lo agradecemos en esta hora, Señor. Permite que esto conmueva nuestro corazón, conmueva nuestro espíritu y nos dé aliento para seguir en este camino y para acercarnos a ti con confianza, Señor. Porque bueno eres tú, Señor. Y perfecto el sacrificio de Cristo. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta hora y te rogamos todas estas cosas por los méritos de Cristo, nuestro buen y tierno Salvador. Amén. Amén.